Hola, ¿cómo están? Empezamos con el programa. Hoy es domingo 28 de junio. Hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBT. También ayer se conmemoró otro año de ese episodio lamentable para la historia de nuestro país, como fue el golpe de Estado. Eh, el 27 de junio de 1973 se terminaba de gestar, digamos, ¿no? Algo que ya había empezado desde antes. Se terminaba de gestar este golpe de Estado que duró hasta el 1985. Y bueno, sin dudas que el día de ayer muchas figuras políticas y también de otros sectores se pronunciaron en las redes, sobre todo, ¿no? Con alguna especie de reflexión, ¿no? Porque es importante recordar estos hechos, importante recordar que nosotros acá en Uruguay tuvimos una dictadura cívico-militar y sobre todo para reforzar los valores democráticos que por suerte hoy en día tenemos, ¿no? Y valorarlos. Y bueno, es importante conocer la historia también para no volver a repetirla, ¿no? Yo en particular no quiero profundizar mucho en la historia, si bien a mí me gusta, pero no me siento ni calificado para hablar y también creo que hay muchas versiones, ¿no? Distintos puntos de vista de acuerdo no sé, a la ideología, a lo que le tocó vivir a cada uno durante esa época. Son muchos puntos de vista, lo que sí es recomendable es no ignorar la historia, ¿no? Sino que, bueno, por ahí estudiar todos esos puntos de vista y a partir de ahí sacar uno sus propias conclusiones, pero en definitiva estas fechas como la de ayer deberían llevar a uno a justamente eso, reflexionar y valorar los valores democráticos y la fortaleza de las instituciones que tiene Uruguay hoy en día. Así que bueno, habiendo dicho esto, arrancamos con el programa. Esto es 11 y 17. Bueno, ahora arrancamos con las noticias. Si les parece, como siempre, vamos con las noticias nacionales primero que nada. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, ordenó el viernes el retiro de una placa, el viernes pasado, ¿no? En homenaje a Víctor Castiglione. Víctor Castiglione fue director nacional de Información e Inteligencia durante la dictadura. Y bueno, tras varias críticas a esta decisión de colocar esta placa en su homenaje, estas críticas vinieron por parte del Frente Amplio y también legisladores del Partido Nacional y Partido Colorado. Se decidió tras esas críticas retirar esa placa. Con respecto a esto, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, sostuvo que tomó esa decisión porque no es momento de divisiones ni enfrentamientos. Sin embargo, respaldó al director de la Policía Nacional, Diego Fernández, que había dado la orden de colocar la placa. Quiero ratificar que la condición de buena fe con la que ha actuado el director, a quien lo reconoció también como un excelente policía, un gran colaborador y que estaba convencido de su buena fe en toda esta situación. También Larrañaga destacó que la placa había sido colocada en la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en el año 2000 durante el gobierno del Colorado Jorge Valle y se mantuvo allí hasta 2016. Por parte del Frente Amplio la remoción de la placa fue bien recibida, sin embargo se dijo que denota una falta de conducción en el gobierno. En otras noticias, el expresidente Julio María Sanguinetti discrepó con el apoyo brindado por el gobierno uruguayo al candidato estadounidense a presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mauricio Clever Carone. Bueno, ¿por qué esto? Sanguinetti firmó una carta junto a varios expresidentes de países latinoamericanos, americanos, en la que se dice que esta proposición de este candidato estadounidense implica una ruptura de la norma no escrita, pero respetada desde su origen, por la cual el BID, por razones
entre otras de eficiencia financiera, tendría su sede en Washington, pero a cambio siempre estaría conducido por un latinoamericano. Bueno, con respecto a esto, según búsqueda, también el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, opina que es un error la decisión del gobierno uruguayo de respaldar a este candidato de Estados Unidos a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, ahora vamos al audio este que se dio a conocer de Beatriz Argimón y el empresario Fernando Cristino. En este audio yo supongo que muchos lo habrán escuchado porque estuvo circulando en las redes, pero voy a mencionar solo algunas cosas de las que se dicen. Argimón le dice que le llamó la atención una cantidad de cosas que el empresario dijo que según la vicepresidenta fueron una suerte de amenaza. Yo lo que te pido es que no te hagas eco de nada y digas, por ejemplo, que tú tenés noticias del dealer de Luis. La vicepresidenta agrega: a nuestros teléfonos hay que cuidarlos mucho. Y Cristino le dice: están todos pinchados, obvio. Argimón sostiene que en una llamada previa de Cristino que contenía supuestas amenazas quedó grabada. Y bueno, se dicen una serie de cosas ahí, ¿no? Una conversación privada entre Cristino y Argimón que la dio a conocer este empresario, y bueno, parecía que no iba a pasar a mayores, pero en realidad sí pasó. Beatriz Argimón tuvo que dar explicaciones a los partidos el día lunes, creo que fue, y bueno, por supuesto desde la coalición se dijo que todos estaban de acuerdo que todos les parecían satisfactorias las explicaciones, no así por parte de el Frente Amplio. ¿Qué pasó desde el Frente Amplio? Bueno, la bancada de senadores presentó ante Fiscalía el contenido de este audio y además se expresó por medio de una carta, emitió una declaración, no una carta, perdón, en la que considera que las explicaciones de Argimón fueron insuficientes dado que están en juego ingredientes fundamentales del funcionamiento democrático del país y que por lo tanto deben ser esclarecidos en su integridad. También otra cosa que pasó fue que más adelante Fernando Cristino denunció por amenazas a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y paralelamente el abogado Gustavo Salle presentó un escrito en un juzgado penal en el que solicita que se investigue el contenido del audio de esta conversación. Al respecto, por parte, por ejemplo, del senador del Partido Nacional, Sergio Botana, hablando sobre esta presentación ante Fiscalía del audio por parte del Frente Amplio, bueno, él respondió con ironía a la decisión y dijo que el Uruguay entero se ríe de la denuncia. Me parece menos serio todavía que un partido político esté opinando de una conversación privada. Bueno, un tema que, repito, parecía que no iba a mayores y se cobró bastante relevancia. Bueno, pasando a otro tema, el presidente Luis Lacalle Pou visitó 33, como ustedes saben, allí se dio un foco de coronavirus, llegó hasta unos 60 casos en Uruguay cuando estábamos pensando ya en llegar a 0. Y bueno, al respecto, el presidente dijo que considera que se retrocedió algunos casilleros en el combate a la pandemia del COVID-19. Dijo que no quiere alarmar por alarmar, porque además no tiene datos significativos, pero con lo que está pasando retrocedemos algunos casilleros. Bueno, el día miércoles se dio una situación extraña y poco afortunada, ¿no? Cooperativistas y obreros del transporte se movilizaron con ómnibus frente a la Intendencia de Montevideo y el Palacio Legislativo para protestar contra la propuesta de negociación que consideran una rebaja salarial en el sector. Bueno, ¿pero qué pasó? Un conductor molesto por el corte del tránsito se bajó, increpó a dos manifestantes quienes le pegaron, ahí un policía fue medio a separar, el hombre se sube al auto y acelera y atropelló a dos manifestantes que requirieron asistencia médica. Se trata de una mujer de 28 años y un hombre de 52, pero bueno, no pasó a mayores, más que eso, ¿no? El canciller Ernesto Talvi informó que el gobierno dio la preautorización para que a partir del 5 de julio Iberia pueda reanudar los vuelos comerciales. Talvi indicó que habrá buenos vuelos iniciales
y que la frecuencia de estos viajes va a depender del volumen de pasajeros, ya que hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el volumen. Se presentó el martes en el Instituto Pasteur de Montevideo el nuevo Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica. Este centro está destinado a lograr tener más herramientas para que si vuelve a venir una epidemia como la que vino ahora, que se dice están dadas las condiciones para que pueda ocurrir, o sea, se prevé que puede pasar, bueno, el país esté mejor preparado y también los científicos cuenten con más recursos. Más sobre el final de la semana, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, dio a conocer que el Uruguay tuvo una emisión de bonos que calificó exitosa y que implica un reconocimiento a la forma en la que el país gestionó la pandemia del COVID-19. Uruguay emitió una deuda por el equivalente a 1.500 millones de dólares. Esos fueron por un nuevo bono que tiene un vencimiento en el 2040 en unidades indexadas. Se colocó el equivalente a 1.100 millones y los otros 400 fueron en dólares con vencimiento en el 2031 a una tasa del 2,48 anual. Arbeleche destacó que la emisión en dólares se efectuó con la tasa más baja de la historia del Uruguay y además subrayó que el país fue el primero de los considerados emergentes en emitir en moneda nacional en el año 2020. Con respecto a este tema, también al otro día de ese anuncio se dio una particular situación ahí media polémica, no sé si polémica, pero bueno, lo que pasó fue esto. Se dio a conocer en las redes el documento que el Uruguay prepara, ¿no?, para los inversores extranjeros, aquellos que van a comprar los bonos, en el que explican la situación del país. Obviamente uno ahí pone las cosas positivas, ¿no?, como alentando a que vengan a poner, bueno, su plata en los bonos. Y bueno, ahí se decían algunas cosas, además del buen manejo de la pandemia, de la fuerte institucionalidad del Uruguay. También se decía que, por ejemplo, en Uruguay existe una baja informalidad, que tiene un buen sistema de salud que lo ayudó a salir de esta pandemia y algunas otras cosas que mucha gente consideró, no sé si reconocimientos al gobierno anterior, pero sí que habían algunas contradicciones con lo que desde la coalición se dijo durante la campaña. Entonces, bueno, ahí se dio unos choques, ¿no?, entre la izquierda y la coalición por las redes por este tema. Pasando a otras noticias, el expresidente Tabaré Vázquez se preguntó si Jorge Larrañaga seguirá pensando que con ciertos números de delitos el ministro del Interior tiene que dar un paso al costado e irse, y si no, que lo tiene que sacar el presidente de la República. Esto se dijo durante una actividad virtual por la candidatura de Nin Noboa a intendente de Cerro Largo. Vázquez recordó un tuit de Larrañaga que publicó el 25 de marzo de 2019 en el que decía: el fruto de la gestión del FA, 414 homicidios en marzo de 2019, me entreveré, 414 homicidios en 2018 y 29.904 rapiñas. Un ministro con un mínimo de vergüenza anuncia estas cifras y se va, y un presidente responsable lo saca. Tabaré Vázquez dijo en ese video si seguía pensando lo mismo Jorge Larrañaga ahora que se dieron a conocer los números de este año y son bastante similares. Y también preguntó a los medios si estaban dispuestos a transmitir ese mensaje que efectivamente se hizo, ¿no? Se pasó en todos los canales, seguramente lo hayan visto. Y bueno, con respecto a esto, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que le contestará con hechos al expresidente Tabaré Vázquez. El Laboratorio de Virología de la Universidad de la República en Salto, junto al Instituto Pasteur y la Facultad de Ciencias, el Instituto Clemente Estable, comenzarán a estudiar los próximos días la cepa de coronavirus detectada en 33 para determinar si proviene de Brasil y si el virus llegó a mutar en algún momento. Las hipótesis que se manejan son dos. Una es que esta persona que contrajo el virus, la primera que lo contrajo, lo haya contraído en el Chuy,
en un viaje que hizo con amigas, o que lo haya contraído de un caso autóctono asintomático. Bueno, sobre el fin de semana, sobre el jueves se comenzó a discutir el proyecto de ley de urgente consideración, comenzó a ser votado, no todos los artículos, en comisión especial de la Cámara de Diputados. En las primeras horas de la tarde el texto fue aprobado en general por 13 votos contra 21, todos ellos de los partidos, excluyendo al Frente Amplio, ¿no? O sea, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente, Independiente y PERI apoyaron la iniciativa. El oficialismo espera que el proyecto de ley ingrese al plenario de la Cámara el miércoles de la semana que viene, una vez que finalice la votación particular artículo por artículo en la comisión especial. El presidente Luis Lacalle Pou reveló que el gobierno estaba con la cabeza puesta en levantar la emergencia sanitaria antes del brote de coronavirus en 33. La verdad que fue un golpe medio duro para mí en lo personal porque veníamos bárbaro. Veníamos bajando los casos, estábamos con 12 activos, íbamos rumbo a tener 6, lo teníamos controlado y ahora estamos en 60. Pero esa gran mayoría son de casos en 33, que no me cabe la menor duda que lo estamos controlando, dijo el presidente. Se dio a conocer una lista de 18 países que la Unión Europea confirmó para permitirles a sus viajeros ingresar al viejo continente, ¿no? Bajo un requisito de reciprocidad, ¿no? Autorizó a varios países a ingresar y bueno, ¿por qué es especial esta noticia? Porque de América, toda América, el único país autorizado fue Uruguay, esto basado en su manejo de la pandemia, claramente. Bueno, hasta acá las noticias nacionales. Bueno, pasando a las noticias internacionales, no me quiero extender mucho, sino dar un panorama medio general de qué está pasando, porque ya se nos va el tiempo, si no. Primero que el Fondo Monetario Internacional advirtió que esta crisis económica por la pandemia provocará una caída en el Producto Mundial de 4,9% en 2020. Para América Latina y el Caribe, el FMI hizo un recorte de varios puntos en sus estimaciones para este año y anunció que espera una contracción promedio de 9,4%, con un descalabro en las principales economías, o sea, una caída del PBI del 9,1% en Brasil, del 10,5% en México y del 9,9% en Argentina. Por ejemplo, para países del norte, en Estados Unidos se prevé una caída del 8%, en el Reino Unido del 10,2%, una contracción del 7,8% en Alemania y del 12,5% en Francia. Para tener una idea, ¿no? Una perspectiva. Complicada la situación. Bueno, en México, el martes se dio un sismo de 7,5% que dejó 6 muertos y daños materiales y que además provocó una alerta de tsunami para Centroamérica, Ecuador, Perú y Hawái, que fue dejada sin efecto horas más tarde. A otras noticias, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump regresó el sábado por la noche a los actos de campaña, desoyendo las advertencias sobre el coronavirus, pero no logró reunir a la multitud esperada. ¿Qué pasó en esto? Parece que se organizaron por las redes gente contraria a Trump, ¿no? Y parece que se coordinaron todos para reservarle, ¿no? Reservar lugares, ¿no? Hacer como que reservar invitaciones, digamos, como que estaban confirmando que iban a ir. Incluso el presidente había destacado que tenía más de 1 millón de reservas o algo así. Y resulta que, bueno, todas esas reservas eran falsas. Y bueno, en realidad se encontró con un local, un escenario, un recinto bastante vacío. Inclusive Trump había colocado una pantalla gigante porque se esperaba que quedara gente afuera. Y bueno, esto no fue así. Con respecto a las elecciones de Estados Unidos, de hecho, se perfila a Joe Biden como el favorito. Lo aventaja en 14 puntos al presidente republicano Donald Trump en la carrera a las elecciones que son en noviembre. Así que bueno, esto de las elecciones de Estados Unidos me parece que nos debe interesar a todos porque bueno, es un país muy influyente, sino que el más influyente y bueno, lo que pase ahí repercute en todo el mundo sin dudas, así que lo vamos a estar siguiendo y seguramente
enfocando en algún episodio del podcast en las elecciones de Estados Unidos, que a mí en particular me tocó vivir una mientras estuve viviendo allá, y que tienen un sistema bastante particular de elecciones, así que lo vamos a estar comentando después. Hasta acá las internacionales. Bueno, ahora en el dato, como es de costumbre, yo trato los temas de los que después hablo durante la semana en entrevistas, o en este caso fue un video sobre cómo es un liceo en Estados Unidos. Y bueno, al respecto me quedaron algunas cosas para decir. Igualmente voy a seguir con el tema esta semana. Voy a publicar otro video más sobre las actividades extracurriculares que tanto caracterizan al sistema educativo de Estados Unidos y que tan importantes son. Pero bueno, también quería explicar algunas otras cosas. Todo esto en el marco, no por centrarnos en el caso de Estados Unidos particularmente, pero sino que hablando sobre el tema de la educación y de cuán importante desde mi punto de vista va a ser en un futuro, ¿no? Más de lo que ya es, obviamente. ¿Y por qué Estados Unidos? Bueno, primero porque viví ahí, porque considero que es un buen sistema educativo distinto al nuestro, y porque es el país que en dinero, no en porcentaje, sino en dinero, invierte más en educación. Entonces, bueno, uno supondría que sus resultados son buenos. Tiene algunas características, ¿no? Primero que nada, para que vean cómo se dividen los grados. La educación no es obligatoria hasta que tenés 6 años. O sea, antes de primaria, uno no está obligado a ir al kindergarten, como le llaman ellos, o al jardín para nosotros. Esto he visto que en varios países es así, en varios países nórdicos también, hasta los 6 años no los obligan a ir a la escuela. Bueno, en Estados Unidos arrancan a los 6. Ahí tienen 5 años en ese centro educativo. Luego, el sexto ya lo hacen en lo que se llama middle school. La middle school es como eso, la escuela del medio. No es ni primaria ni secundaria, ni primaria ni el high school. Ahí están los grados que para nosotros serían sexto, primero y segundo del liceo. Y bueno, esas middle school, por lo que me tocó ver a mí, están, por ejemplo, en el mismo predio que el high school, que los liceos. Entonces ya ahí como que se da esa integración. También ya empiezan a participar en otra clase de deportes, cambian un poquito las actividades que tienen los niños, ya se les va, es como una introducción a lo que viene a ser después el high school. Y bueno, después en el high school ya lo deben haber visto cómo es más o menos en el liceo al que yo fui. Estados Unidos tiene la particularidad de que su sistema educativo es bastante descentralizado, en el sentido de que como casi todo allá, cada estado administra los recursos, ¿no? Y cómo administra los recursos que se destinan al sistema educativo de su propio estado, y también, por ejemplo, las actividades que se imparten, no sé, de acuerdo por ejemplo, para citar una cosa, en mi liceo, como es un lugar en el que nieva, hace mucho frío y tiene la tradición del hockey, bueno, mi liceo tenía cuadro de hockey, pero no creo que en Texas un liceo tenga cuadro de hockey. Entonces, bueno, ahí como que eso, cada estado se organiza de acuerdo a lo que considere mejor. También una cosa de la que me faltó hablar es de las universidades. Si bien sí dije que en Estados Unidos la mayoría de las universidades son privadas, y resalté esto porque quería mostrar cómo acá en Uruguay hay que repartir los recursos entre más cosas, digamos, ¿no? Porque acá hay universidades públicas a las que se debe destinar fondos. Bueno, en Estados Unidos no es que no haya universidades públicas, también las hay, pero son menos, mucho menos en relación a la cantidad de privadas que hay. También hay universidades de bajo costo, que son de 2 años, que se llaman Community College. Que bueno, esos Community College son más bien un estilo de lo que sería la UTU. Sí, pienso que sí, un estilo como sería la UTU es una buena definición, ¿viste? Ahí pueden tener
cursos como administración de empresas, cosas cortas de 2 años más, destinadas a lo práctico que a la investigación, que a eso académico que tienen las universidades, ¿no? Ya eso es destinado más a, bueno, preparar gente para salir a trabajar. Y de esas sí hay muchas y son bastante accesibles en realidad. También una estrategia que toman algunos es ir esos 2 años a esas community college y de ahí ver si pueden obtener algún crédito para la universidad después y luego, bueno, se meten en alguna otra universidad, ¿no? Mucha gente, ¿cómo hace para financiar? Porque salen muy caros de verdad las universidades, obvio, dependiendo de su nivel, pero por ejemplo, la Universidad de Michigan, que es una universidad bastante reconocida en Estados Unidos. Yo me acuerdo que llegué a preguntar en ese momento, en 2017, cuánto tenía una compañera que iba a ir, a cuánto estaba la cuota, digamos, por año, y creo que para algunas carreras era, no sé, más de $100.000. Una cosa muy cara, y bueno, obviamente la mayoría de la gente no paga eso, ¿no? Sino que trata de obtener becas. Hay un sistema de becas muy fuerte en Estados Unidos, inclusive las empresas privadas deciden apoyar, ¿no? Las empresas privadas deciden apoyar a los estudiantes que tengan buenas notas. Los estudiantes por lo general se mueven, presentan sus notas a tal empresa, a tal otra. También otra cosa que se hace es se toma las pruebas PSAT. ¿Qué son esas pruebas PSAT? Bueno, son pruebas que se toman en quinto del liceo, lo que para ellos sería el grado 11º. Y bueno, lo que hacen ahí es te evalúan en varias ramas, literatura, matemática, y te puntúan de 1 a 1500, creo, que es la escala. Para que tengan una idea, un puntaje bueno para entrar a una universidad buena es un 1300, no sé, 1200. Yo no lo di, lo quise dar, pero no me permitieron desde el liceo, porque bueno, yo estaba un poco en calidad de oyente también. De hecho, a mí no me revalidaron ninguna materia que hice allá. Yo tuve que repetir un año acá. Pero bueno, está eso. Y también están las becas por deportes. Y ahí la verdad que hay una oportunidad para gente de Uruguay. No sé si alguno quiere irse a estudiar a Estados Unidos. Si juega decentemente al fútbol acá, allá es Messi. Mirá que para que a mí me hayan dado la 10 allá, estaban malos ellos. En el fútbol tan mal. Y la verdad, ahí hay una oportunidad bastante real para la gente de acá que tenga aspiraciones de obtener alguna beca o algo así para irse a estudiar allá. Nada, tiro ese dato nomás. Pero bueno, volviendo al tema, esas son las facilidades que se dan para llegar a la universidad, ¿no? Que no es tan disponible, tan accesible para como lo es acá en Uruguay. Eso viene un poco históricamente también, ¿no? Antes, en Estados Unidos, las universidades primero tienen muchos años y eran bastante elitistas. Era para un grupo particular de gente, ¿no? Gente importante que entraba, digamos, más que nada por algún conocido, ¿no? Cosas así. Y bueno, de a poco se fue diversificando un poco más, pero sigue siendo no tan accesible como acá en Uruguay, evidentemente. Y bueno, yo considero que lo más rescatable de la educación de Estados Unidos, de lo que a mí me tocó vivir, es esa flexibilidad que te dan, esa independencia que te dan, eso de poder estar viendo varias cosas por ejemplo, de arte, de ciencias, ¿no? Al mismo tiempo. Eso me parece que te forma integralmente. Y bueno, otra cosa es que la verdad, ir a un liceo allá no es como High School Musical, pero sáquenle la parte del canto y es como High School Musical. Entonces, es muy... a uno le da gusto realmente ir al liceo por todo ese soporte de actividades extracurriculares que uno tiene allí. Y bueno, obviamente por toda esa infraestructura que tal vez ellos no se dan cuenta porque la tienen en todos lados, pero uno que va de otro lado, sí, la verdad es un placer estudiar en esas condiciones. Me parece que esas son
las mayores ventajas. Sobre esto de las actividades extracurriculares, como ya dije, nos vamos a enfocar en el próximo recopilado, que por así decirlo, que voy a armar de cómo es un liceo allá. Así que bueno, hasta acá el dato de hoy. Bueno, y ahora en la parte de entretenimiento, ya se está volviendo costumbre que Vicente, mi hermano, me arme una reseña de un canal de YouTube que se los voy a ir recomendando, ¿no? Uno por podcast. Así que hoy toca Un poco de todo, ese es el nombre del canal, que se les voy a estar compartiendo también acá en pantalla. Y otra cosa, también vamos a hablar sobre la serie de Netflix que está haciendo furor, Dark, porque salió la última temporada esta semana. Ayer salió. Así que bueno, esos son los temas que vamos a tratar. Esperen que comparto pantalla. Bueno, ahí estoy compartiendo. Estamos viendo el canal Un poco de todo. Les leo la reseña que escribió Vicente. Un poco de todo es un canal de YouTube donde suben clips, videos y productos de otros canales en los cuales suelen tratar de música, videojuegos, etc. Como dice el canal, un poco de todo. Tiene videos de un poco de todo. Los videos suelen durar de 3 a 8 minutos. Los videos son muy buenos y recomiendo que vean todos. Hay 3 videos que en mi opinión, dice Vicente, son mis favoritos. En principio el video Caramelos, su video principal, es un clip de un canal en el que una tienda familiar hace un nuevo caramelo mostrando el proceso. Es muy interesante, dice. El segundo video se llama Tierra de $1.500, que muestra cómo a una persona le vendieron una tierra que al parecer tenía oro. El tercer video se titula Lava de azúcar, donde se ve cómo preparan una famosa bebida japonesa. En resumen, un poco de todo es dicho por el creador del canal, un poco de todo lo que encuentro interesante en el internet. Yo he visto con Vicente varios videos de este canal y la verdad obvio, hay muchas cosas que son solo para reírse y hay otras que están bastante interesantes. Te tira datos, ¿no? Que uno por ahí no sabía. Y bueno, muchas gracias Vicente por la reseña, que como siempre muy, muy completa. Y bueno, ahora quiero pasar a contarles sobre esta serie que es Dark. Que bueno, porque vamos a hablar de esta serie porque salió la tercera temporada ayer, 27. Y bueno, nos vamos a centrar en este artículo de Cultura Genial de Marian Ortiz, especialista en medios audiovisuales. Dice así: Dark es una serie de suspenso, drama y ciencia ficción creada por el director y guionista alemán Baran Booder y la productora Janche Fiese. Nombres en alemán que... Es la primera serie alemana producida para la plataforma Netflix y fue estrenada en diciembre de 2017. La serie es una especie de rompecabezas que presenta una estructura narrativa compleja. En Winden, un pequeño pueblo alemán, 4 familias se sumergen en la búsqueda de un niño que ha desaparecido de forma misteriosa. Entonces descubren que los acontecimientos abarcan diferentes generaciones. Dark es una ficción cargada de simbolismo y misterio que tiene la capacidad de hipnotizar al espectador, obligándolo continuamente a reflexionar y buscar una explicación. ¿Qué relación existe entre el pasado, el presente y el futuro? ¿Son unidades espacio-temporales independientes o se retroalimentan? Son cosas que quedan planteadas en Dark. No quiero hacer spoilers, simplemente la primera temporada se llama El enigma de los viajes en el tiempo, la segunda se llama Hacia el apocalipsis, pero me quería quedar en una explicación de la serie y en aspectos claves para comprender la trama de Dark. Primero, son 4. Primero, el puente de Einstein-Rosen o agujero de gusano. ¿Qué es esto? Bueno, una de las bases sobre las que se asienta el argumento de la serie es la posibilidad de viajar para atrás en el tiempo mediante los agujeros, del tiempo mediante los agujeros de gusano. Einstein y Rosen formularon una hipótesis teórica
en la que plasmaban la contingencia de que dos universos podían estar conectados y, a través del núcleo de un agujero negro, fuera posible viajar en el espacio-tiempo. Así como la serie plantea cómo los personajes son capaces de viajar en el tiempo de una época a otra. Todo ello gracias a una máquina del tiempo y la cueva de Vinden. Así, la teoría de los agujeros negros sirve para establecer la estructura de la serie, la cual se desarrolla en diferentes líneas narrativas: 1921, 53, 86, 2019 y 2052. De esta forma, el tiempo en Dark no es tan lineal, sino que más bien es algo circular. Segunda cosa a entender: el eterno retorno. Si pudieras revivir algo que ya has vivido anteriormente, ¿volverías a hacer lo mismo? ¿Repetirías las mismas acciones? ¿Lo harías de la misma forma? La serie toma la idea del eterno retorno tratada por Nietzsche, filósofo, en su obra Así habló Zaratustra. En Dark, el tiempo es circular, como ya lo dijimos, y los acontecimientos siguen las leyes de la causalidad. No existe un principio ni un fin, sino que los sucesos vuelven a repetirse de manera cíclica, de la misma forma en la que ocurrieron. No se pueden alterar ni cambiar los hechos. El principio es el fin y el fin es el principio. Así que, aunque Jonas del futuro trata de evitar el apocalipsis y Claudia intenta impedir la muerte... Spoiler. Casi. Hagan de cuenta que no vi eso. Que no dije eso. Mito de Ariadna, Teseo y el Minotauro. No sé si lo estoy diciendo bien, espero que sí, porque no tengo idea. El mito griego de Ariadna, Teseo y el Minotauro también aparece representado en la serie. Según su historia, Teseo se adentra en el laberinto con el fin de acabar con la vida del Minotauro. Ariadna, hija del rey Minos, lo ayuda a salir de ese laberinto usando ovillo de hilo. Finalmente escapan juntos de Creta, aunque Teseo la termina abandonando. En la serie, esta historia aparece representada de manera explícita, gracias al monólogo que Marta ejecuta durante la interpretación teatral en el colegio. En este caso, los viajes en el tiempo representan de cierta forma ese complejo laberinto a través de las cuevas que Jonás de 2019 tiene que atravesar. Cuarto elemento, la música. Un tema traducido al español de alguna manera, en algún lugar, en algún momento, es el título del tema de la intérprete Nena, el cual fue muy exitoso en Alemania en la década de los 80. La canción aparece proyectada en el televisor que hay en la televisión, donde experimentan con niños desaparecidos. ¿Será una pista más sobre los viajes temporales? La realidad es que la música de esta serie, y concretamente esta canción, contiene mensajes explícitos relacionados con el argumento, lo que demuestra que en Dark nada es casual. Así que bueno, espero que hayan quedado con ganas de ver Dark. Y bueno, hasta acá llegó el programa. Esto fue todo. Esta semana no creo que haya entrevistas, pero sí va a haber este video sobre la segunda parte de cómo es un liceo en Estados Unidos, pero desde la óptica de las actividades extracurriculares, ¿no? Ya no les voy a estar mostrando tanto el edificio y todo eso, sino otras cosas, como por ejemplo la graduación, como por ejemplo cómo es una ciudad de universitaria en Estados Unidos. Fui a Ann Arbor, que es donde está la Universidad de Michigan. También les voy a mostrar todo lo que tiene que ver con los deportes, las bandas y todas esas actividades que hay en torno al liceo que hacen, ¿no?, a esa integración con la comunidad. Así que bueno, ahora sí llegamos al final del programa. Esto fue 11:17. Recuerden, si les gustó el video, suscríbanse, denle like y sigan en las redes que están acá: 11:17 Podcast en Instagram y 11:17 Podcast en Facebook. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.